mi amiga de la infancia, Sofía, y yo habíamos prometido entrar juntos en la Universidad del Norte, pero el día de la graduación, vi una foto de Sofía con Makoto, el estudiante transferido y heredero millonario, en el tablón de anuncios de la escuela. Debajo decía: felicidades a Sofía y Makoto por haber sido admitidos juntos en la Universidad del Sur. Entré en las redes sociales de Sofía. Solo había una frase: gracias por enseñarme que el mundo era mucho más grande. Abrí los comentarios. El primero era de Makoto. Decía: próxima parada, el Sur. Me enfurecí. En ese mismo instante juré cortar de raíz mis sentimientos y cerrar mi corazón para siempre. Desde entonces, ni una sola mujer en mi corazón. Solo estudiar y labrarme el futuro. Pero más tarde, Makoto se declaró en bancarrota. Y Sofía dejó la universidad. Volvió para pedirme perdón. Y me preguntó: Jorge, ¿fui una tonta? Lloraba con tanta tristeza que cualquiera habría sentido compasión por ella. Y yo, que siempre había sido un buenazo, le respondí al instante: ¿quién sabe? Capítulo 1. El día de la graduación. Estaba frente al tablón de anuncios de la escuela, mirando la foto de Sofía y Makoto, uno al lado del otro, en el cuadro de honor. Los dos sonreían con un brillo deslumbrante. Debajo se leía: felicitaciones a Sofía y Makoto por haber sido admitidos conjuntamente en una Universidad del Sur. Me quedé mirando esa foto durante un largo rato, tanto que el helado que tenía en la mano terminó derritiéndose, y el almíbar me resbaló por los dedos, pegajoso e incómodo. 12 años. Desde el jardín de infancia hasta el último año de preparatoria, Sofía siempre se sentó a mi lado. En secundaria me dijo que, cuando entráramos al bachillerato, quería seguir siendo mi compañera de pupitre. En primer año volvió a decir que, en el futuro, entraríamos juntos a la Universidad del Norte. Pero en el invierno del último año, Makoto se transfirió desde el sur y se sentó justo detrás de ella. Poco después, Sofía me dijo de repente: Jorge, creo que las universidades del sur también están muy bien. En ese momento no entendí lo que quería decir, y cuando por fin lo entendí, ella ya estaba sentada junto a Makoto, sonriéndole. Tenía los ojos curvados por la sonrisa, las orejas ligeramente sonrojadas y hasta hablaba con una suavidad que nunca había tenido. Pero antes, solo me sonreía hacia mí. Después de la ceremonia de graduación, publicó una historia en Instagram. 9 fotos, todas eran de ella con Makoto, en la playa, en el campo deportivo, en el salón de clases, en la azotea. Solo escribió una frase: gracias por enseñarme un mundo mucho más grande. Abrí los comentarios y empecé a bajar. El primero era una respuesta de Makoto: próxima parada, el Sur. Sofía le respondió con un corazón. Apagué la pantalla del teléfono. Apreté con tanta fuerza el palito del helado que lo partí. Una astilla de madera se me clavó en la palma y un dolor punzante se extendió por la mano. Pero ni ese dolor podía compararse con el de mi corazón. Bah, qué tontería digo. Dolía muchísimo más que el corazón. Me levanté, tiré el palito roto al basurero, respiré hondo y dije: a partir de hoy, miré el campo deportivo, completamente vacío. Yo, Jorge, corto de raíz todo sentimiento y cierro mi corazón para siempre. En esta vida no volveré a enamorarme de ninguna mujer. Grabaré este dolor en mis huesos y me lo llevaré hasta la tumba. En ese momento sonó el teléfono. Era David, mi mejor amigo desde niño. Los dos habíamos sido admitidos en la misma universidad. Contesté la llamada. Antes de que pudiera decir una palabra, él ya estaba gritando al otro lado: joder, Jorge, nos tocó una habitación para 4, con baño privado, y hasta tiene balcón. ¿Sabes lo desgraciados que están los del cuarto de al lado? Son 6 en una habitación. Duermen en literas y el baño está al final del pasillo. Encima es compartido. Lo interrumpí. David, ¿qué pasa? Acabo de sufrir una ruptura. Hubo 2 segundos de silencio. Luego David respondió con un tono extremadamente serio: hermano, entiendo perfectamente cómo te sientes. Ajá, pero es que tiene baño privado. ¿Sabes lo que significa tener baño privado? Significa que no tendrás que hacer fila para ir al baño, que podrás ducharte sin usar chanclas, que tú. Colgué. Capítulo 2. Cuando llegué a casa, mi madre estaba cocinando. Lancé la mochila sobre el sofá y me dejé caer como si hubiera perdido toda esperanza. Mi madre salió de la cocina con un plato de costillas estofadas y me echó un vistazo. ¿Qué te pasa? Mamá, Sofía se fue al sur con Makoto. Se quedó un momento en silencio. Luego dejó el plato sobre la mesa. Pues que se vaya. Me llevé las manos al pecho con dramatismo. Mamá,
Nos conocemos desde hace 12 años. 12 años. Ella respondió con toda tranquilidad. ¿Y qué? Yo conozco a tu padre desde hace 20 años y aún así hay días en que me dan ganas de estrangularlo. Desde el dormitorio se oyó la voz de mi padre. ¿De quién estás hablando? De ti. A ver si te atreves a repetirlo. De ti, viejo cascarrabias. Me quedé sentado en la sala escuchando cómo los dos se gritaban desde la cocina y el dormitorio. Toda la tristeza que llevaba encima desapareció de golpe. ¡Ay! Con el ambiente tan dramático que tenía montado. Estos dos acababan de arruinarlo por completo. Después de terminar de discutir con mi padre, mi madre se limpió las manos y se sentó a mi lado. Hijo, voy a decirte la verdad. Dime. Nunca terminé de convencerme de esa Sofía. Me quedé sin palabras. Mamá, antes hasta le preparabas agua con azúcar moreno. Eso era por los 12 años de amistad. Me dio unas palmaditas en el hombro. No le des más vueltas. Ven a comer costillas cuando entres a la universidad. Estudia como es debido y deja de pensar en esas tonterías. No tengo apetito. Ah, bueno, hay 3 costillas. Si no las quieres, se las doy a tu padre. Déjamelas. Aquel verano intenté mantener mi imagen de chico melancólico. Todos los días publicaba frases depresivas en mis redes sociales, como, hay personas que, cuando se van, simplemente se van. El viento del norte es tan frío como ella. 12 años no fueron más que un tramo del camino. La primera publicación recibió 3 me gusta. Mi madre, mi padre y David. El comentario de David decía, hermano, deja de hacerte el dramático y préstame de una vez la parrilla. La segunda consiguió un solo me gusta, de David, comentario. ¿Y la parrilla? La tercera, 0 me gusta. David me escribió por privado. Entonces, ¿me la prestas o no? Borré todas las publicaciones. 1 de septiembre, comenzaban las clases. Arrastré mi maleta hasta la entrada de la universidad, mirando el ir y venir de la gente. Solo tenía un pensamiento. A partir de hoy, seré un hombre callado, reservado y profundamente melancólico. Quiero que cualquiera que mire mis ojos pueda sentirlo. Este hombre tiene una historia. Pensando en eso, me puse unas gafas de sol. El sol de septiembre era insoportable, pero si querías parecer misterioso, necesitabas unas gafas de sol. Crucé todo el campus arrastrando la maleta. Cuando llegué al edificio de la residencia, me detuve. Delante de mí había una chica. No era muy alta, llevaba una coleta alta y estaba agachada, luchando con una maleta enorme. No conseguía moverla y una de las ruedas se había quedado atascada en el escalón. Dudé un instante. Mi primera idea fue rodearla y seguir de largo, pero entonces se giró y me miró. En esa mirada no había ni rastro de pedir ayuda, más bien parecía decir, ¿y tú qué miras? Ah, sí, ¿y qué si te miro? Me subí las gafas de sol y me acerqué. Déjamelo a mí. Ella me recorrió de arriba a abajo con la mirada. ¿Tú puedes? ¿Perdona? ¿Me estás subestimando? Me agaché. Agarré el asa de la maleta con una mano y tiré hacia arriba. No se movió. Por poco no se me descompone la cara. Volví a intentarlo, con todas mis fuerzas. Esta vez la maleta se movió. Pero, ras. La cremallera reventó. La maleta se abrió en 2. Todo lo que había dentro salió disparado como si fuera una erupción volcánica. Ropa, libros, artículos de aseo, una batería portátil, un peluche, y luego, un montón de ropa interior. De todos los colores. El tiempo se detuvo. Capítulo 3. Un sostén rosa quedó colgado de mis gafas de sol. Una ropa interior blanca cayó sobre mi hombro. Allí estaba yo, frente a la residencia, con un sostén en la cabeza, una ropa interior en el hombro, y media cremallera rota en la mano. Todo quedó en silencio durante unos 2 segundos. Y entonces, ¡puf! No sé quién fue el primero en reírse, pero delante de la residencia había, como mínimo, 30 personas mirándome. Algunos ya habían sacado el móvil para grabar. Escuché a un chico gritar, amigo, el rosa te queda genial. La cara de la chica se puso roja como un tomate. La expresión con la que me miraba pasó de la vergüenza a la furia. Y entonces, ¡pum! Me dio una patada en la espinilla. No fue muy fuerte, pero sí increíblemente precisa. Directo al hueso. Pervertido. ¿Pero qué demonios? Espera, no fue a propósito. Claro que sí. Lo entendiste mal. ¿Cómo iba yo a...? Apretó los dientes. Mira lo que llevas en la cabeza. Levanté la mano y lo toqué. Era rosa, con encaje, y un precioso lacito. Lo arranqué de mis gafas a la velocidad de la luz y lo lancé de vuelta a la maleta como si estuviera tirando una granada. Fue un accidente. La cremallera era de pésima calidad.
Reclámale al fabricante. Me fulminó con la mirada durante 3 segundos. Luego se agachó y empezó a recoger sus cosas, metiéndolas una por una en la maleta. Tenía las orejas tan rojas que parecía que fueran a echar humo. Yo también me agaché para ayudar, pero solo me atreví a recoger los libros y la batería portátil. Lo demás, no me atreví a tocarlo ni con un dedo. Cada vez había más curiosos alrededor. Unos aplaudían, otros silbaban, y algunos incluso empezaron a gritar: ¡que se besen! ¡Que se besen! Yo, Jorge, en mi primer día de universidad, quería convertirme en un hombre callado, misterioso y melancólico, y terminé siendo el hazmerreír de toda la residencia. Cuando terminó de recogerlo todo, abrazó aquella maleta medio destrozada y se levantó. Se volvió para mirarme. ¿Cómo te llamas? Jorge. Se mordió el labio. Bien, asintió lentamente, como si estuviera grabando mi nombre para una futura venganza. Yo me llamo Lucía. Más te vale no olvidarlo. Ya ajustaré cuentas contigo. Después se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás, cargando la maleta. Me quedé allí parado. Todavía podía oler el aroma a detergente que había quedado impregnado en mi ropa. En ese momento, David asomó la cabeza desde una ventana del dormitorio. Jorge, lo grabé todo. Grité, furioso, bórralo ahora mismo. Él respondió entre risas. Ya lo mandé al grupo de la clase. David, baja ahora mismo. Lo siento, me voy a disfrutar de mi baño privado. Chao. Me quedé de pie frente a la residencia, con el sol abrazándome la cabeza, y las carcajadas de más de 30 personas todavía resonando a mis espaldas. Entonces recordé la promesa que me había hecho una hora antes, en la entrada de la universidad: convertirme en un hombre callado, misterioso y melancólico. Ja. Capítulo 4. El tercer día del entrenamiento militar. Por fin confirmé una cosa: Lucía y yo éramos del mismo departamento, para ser más exactos, de la misma facultad, de la misma carrera. Íbamos a compartir clases durante los próximos 4 años. Cuando la vi formada en la fila, se me erizó todo el cuerpo. Ella también me vio. ¿Esa mirada? ¿Cómo describirla? Era como la de un gato que acaba de encontrar al ladrón que le robó sus pescaditos. El instructor gritaba las órdenes al frente. Alineación a la derecha. Me puse firme, mirando al frente con expresión seria, fingiendo que no la había visto. Pasen lista. 1, 2, 3. Llegó mi turno. 4. Mi voz resonó fuerte y clara. Ni una palabra de más. Ese era el porte de un hombre melancólico. 5. La escuché responder a mi lado. Su voz era clara y agradable, y enseguida añadió en voz baja: pervertido. El músculo de mi cara se contrajo. Después del entrenamiento, David me pasó un brazo por los hombros mientras íbamos hacia la cafetería. Jorge, ¿sabías que Lucía es la belleza número 1 de nuestra carrera? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? El primer día de clases llevaba su ropa interior en la cabeza. ¿Cómo que qué tiene que ver contigo? Apreté los dientes. ¿Fue un accidente? ¿Un accidente? Hermano, ¿sabes qué apodo te pusieron en el grupo de la clase? No, y tampoco quiero saberlo. Guerrero del lazo rosa. Joder, David, como sigas así, te voy a atascar el baño privado. Enseguida soltó mi hombro y retrocedió 2 pasos. Tranquilo, hermano, hablemos con calma. La cafetería estaba abarrotada. Con la bandeja en las manos, busqué un sitio donde sentarme. Después de un buen rato encontré un asiento libre. Me acerqué, y entonces vi quién estaba enfrente. Lucía. Estaba comiendo arroz tranquilamente, con un trozo de cerdo estofado entre los palillos. Me di la vuelta para irme. Alto. Ni siquiera levantó la cabeza. Siéntate. Dudé un instante. Bueno, siéntate. No sonaba como una sugerencia. Me senté. Eso sí, dejé mi bandeja lo más lejos posible de ella. Jorge, sí. ¿De verdad te pareció tan gracioso lo que pasó aquel día? Para nada. Ha sido el momento más vergonzoso de toda mi vida. Levantó la vista y me miró. Le dio un mordisco al trozo de carne que sostenía con los palillos. Eso sí me lo creo. Me quedé sin palabras. Continuó. Revisé la maleta. Si tenía un defecto de fabricación. Asentí enseguida. Exacto. Eso mismo dije yo. Pero dejó los palillos sobre la mesa. La foto en la que llevo mis cosas colgadas de tu cabeza ya se ha difundido por toda la universidad. ¿Qué? El video que subió David terminó en el muro de noticias del campus. Ya tiene más de 7,000 visitas. La cuchara se me cayó de la mano. Ella continuó. Y el texto decía: el primer día de clases. Un estudiante ayuda a una senpai a tender la ropa. Así es el verdadero espíritu universitario. Ni siquiera soy una senpai.
pero esa descripción hace que quiera desaparecer de la vergüenza. Entrecerró los ojos. Así que, tienes que responsabilizarte. ¿Qué has dicho? Vas a contactar con el administrador del muro del campus y conseguir que elimine esa publicación. Y tú no puedes. Se mordió el labio. Que vaya yo. En cuanto abra la boca, toda la universidad sabrá que esas cosas son mías. En cambio, si dices que son tuyas, ¿quién va a investigar más? Tuve que admitirlo, por extraño que fuera. No encontraba ni un solo argumento para rebatir esa lógica. Capítulo 5. Esa misma tarde encontré al administrador del muro de noticias del campus. Era un chico gordito con gafas, sentado en la sala de informática mientras masticaba una bolsa de snacks picantes. ¿Quieres que elimine una publicación? Asentí. Sí. ¿Cuál? Me aclaré la garganta. La de la ropa tendida. Se quedó pensativo. Tú eres el guerrero del lazo rosa. ¿Podrías dejar de llamarme así? Claro, pero eliminar una publicación tiene una condición. ¿Cuál? Se acomodó las gafas. Ve a comprarme 3 Coca-Colas bien frías en la máquina expendedora. Está en el 6º piso del edificio de enfrente. El ascensor está averiado. Lo miré fijamente. Tenía una expresión completamente sincera. No parecía estar bromeando. ¿6º piso? 6º piso. ¿Y el ascensor no funciona? No funciona. Respiré hondo. 20 minutos después. Había subido 6 pisos cargando 3 Coca-Colas heladas y luego había vuelto a bajar. Estaba empapado en sudor, pero la publicación desapareció. Le envié un mensaje a Lucía. Ya está solucionado. Ella respondió con una sola palabra. Aceptable. Ni siquiera un gracias. Apagué la pantalla del teléfono. Aunque, por alguna razón, ya no me sentía tan mal. Hasta me olvidé de pensar qué frase triste iba a publicar ese día en mis redes. Esa noche, cuando regresé al dormitorio, David estaba jugando videojuegos. Los otros 2 compañeros de cuarto, Elías y Alan, hablaban sobre las asignaturas optativas del día siguiente. Me dejé caer sobre la cama, sin apartar la vista de la pantalla. David preguntó, Jorge, ¿fuiste a ver al del muro del campus esta tarde? Sí. ¿Borró la publicación? Sí. Qué pena, yo hice capturas de pantalla. David. ¿Qué? ¿Podrías hacer algo útil en esta vida, aunque solo fuera una vez? Por fin levantó la cabeza. Con la cara más inocente del mundo respondió. Te estoy ayudando a ampliar tu círculo social. Hermano, mira, apenas llevamos 3 días de clases y ya te conoce toda la carrera. ¿Conocerme? Toda la carrera me llama guerrero del lazo rosa. Eso significa que eres fácil de recordar. Desde la litera de arriba intervino Elías. La verdad, sí que eres inolvidable. Alan remató. Hoy fui por agua y la señora de la sala me preguntó si era tu compañero de cuarto. ¿Y luego? Dijo que el chico de nuestro dormitorio era muy servicial, que hasta ayudaba a las chicas a tender la ropa. Me cubrí la cara con la manta. Allí, bajo las sábanas, volví a pensar en Sofía. Si supiera el ridículo que estaba haciendo ahora, pensaría, ¿qué había hecho bien en dejarme? Olvídalo, mejor no pensar. A dormir. Mañana tocaba clase de cálculo avanzado. Había oído que el profesor Mao tenía fama de ser especialmente temible. Capítulo 6. El profesor Mao realmente daba miedo. Tenía más de 60 años. El cabello entrecano y unas gafas con cristales tan gruesos que parecían capaces de detener una bala. Nunca sonreía en clase, y cuando pasaba lista, jamás se equivocaba. Nada más empezar el primer día, soltó una advertencia. Este semestre, alrededor del 40% de ustedes reprobará el examen final. Si alguien no puede aceptarlo, todavía está a tiempo de cambiarse de carrera. Toda el aula quedó en un silencio absoluto. Yo estaba sentado en la tercera fila, junto a la ventana. Había elegido ese asiento con mucho cuidado, ni demasiado adelante para llamar la atención. Junto a la ventana, con buena luz. Perfecto para quedarse mirando al vacío. Perfecto para ser un hombre melancólico. Mientras el profesor Mao explicaba los límites en la pizarra, yo pensaba en Sofía. Los plátanos de sombra del campus ya empezaban a perder las hojas. A finales de septiembre el viento ya tenía un ligero frescor. En el sur, Sofía seguramente seguiría vistiendo manga corta. Le encantaban las camisetas blancas y llevar el pelo recogido en una coleta. Y cuando sonreía, Jorge. La voz del profesor Mao cayó como un trueno. Me puse de pie por reflejo. Presente. Ejercicio 3 de la página 7. Sal a resolverlo. Toda la clase giró la cabeza hacia mí. Miré la pizarra. Era un problema de cálculo de límites. La verdad, sabía hacerlo. En el instituto,
Matemáticas era mi mejor asignatura. Sofía copiaba mis deberes muy a menudo. Subí al estrado y tomé la tiza. Me temblaba un poco la mano, no por nervios. Era porque la noche anterior había estado jugando videojuegos hasta las 3 de la madrugada y mi mano todavía no se había recuperado del ratón. Terminé el ejercicio. La respuesta era correcta. El profesor Mao se acomodó las gafas y me miró. Siéntate. No me felicitó, pero tampoco me regañó. Suspiré aliviado y regresé a mi asiento. Crisis superada. Podía volver a ser un hombre melancólico, pero desde ese día, el profesor Mao me tomó como objetivo. En cada clase me llamaba al menos una vez, y siempre escogía los problemas más difíciles. Lo peor era que, todos los sabía resolver. Durante los 3 años de bachillerato, la única forma que tenía de desahogarme era hacer ejercicios de matemáticas. Mientras Sofía hablaba con Makoto, yo resolvía problemas. Mientras ellos iban juntos a la cafetería, yo seguía resolviendo problemas en el aula. Así pasé 3 años. Había desgastado 2 veces completas mi libro de ejercicios. Así que los problemas que lanzaba el profesor Mao no eran especialmente difíciles para mí. El verdadero problema era otro. Yo no quería ser el estudiante brillante. Quería ser el alumno mediocre y melancólico. De esos que se apoyan junto a la ventana, contemplan el cielo y reflexionan sobre el sentido de la vida. Al terminar la clase, el profesor Mao se detuvo frente a mí. Jorge, tienes una buena base en matemáticas, supongo, preguntó. ¿Te interesa participar en la competición de modelado matemático? No. El profesor Mao se quedó sin palabras. Se ajustó las gafas. No estaba pidiéndote opinión. Ya he inscrito tu nombre. ¿Qué? Pero entonces, profesor, ¿para qué me preguntó? El próximo miércoles, a las 2 de la tarde, laboratorio, aula 302. Preséntate al entrenamiento. Después de decir eso, se dio la vuelta y se marchó, con paso firme, sin la menor intención de darme oportunidad para negarme. Me quedé inmóvil. David se acercó por detrás y me dio una palmada en el hombro. Felicidades, genio, lárgate. Pero lo más absurdo estaba todavía por llegar. El martes por la tarde no tenía clases, así que fui a la biblioteca. Mi objetivo era muy claro: encontrar un rincón tranquilo para convertirme en un lector melancólico. Elegí un asiento escondido junto a la estantería más al fondo del segundo piso, un lugar al que casi nunca iba nadie. Saqué un ejemplar de 100 años de soledad. Lo abrí. Perfecto. El ambiente era justo el que buscaba. La luz tenue, las páginas amarillentas, el silencio absoluto. Así era como debía verme. Un hombre que, tras una ruptura amorosa, se refugiaba en la literatura. Capítulo 7. Leí 3 páginas. Y luego me quedé dormido. No fue a propósito. De verdad tenía muchísimo sueño. La noche anterior, David había roncado toda la noche y prácticamente no había pegado ojo. Estaba desplomado sobre la mesa, con la cara apoyada en las páginas, mientras la saliva iba empapando poco a poco uno de los pasajes clásicos de García Márquez. Entonces tuve un sueño. En el sueño, el profesor Mao escribía en la pizarra un ejercicio de límites, de esos realmente difíciles. En el sueño, subía al estrado, tomaba una tiza y decía: supongamos que el límite de f, x, cuando x tiende a 0 es igual a, murmuraba, no muy alto, pero en una biblioteca silenciosa, era lo bastante claro, usando la regla de L'Hopital. Derivamos tanto el numerador como el denominador. Después fue David quien me reconstruyó toda la escena. En aquella zona del segundo piso de la biblioteca habría unas 7 u 8 personas. Todas levantaron la cabeza para mirarme. Había un chico dormido sobre la mesa, pero mientras dormía, iba resolviendo una demostración de cálculo, con un razonamiento impecable, y una lógica perfectamente ordenada. Estuvo hablando unos 3 minutos. Uno de los estudiantes de posgrado incluso sacó el móvil y grabó un video. Y lo más increíble fue que, aquella tarde, el profesor Mao también estaba en la biblioteca. Él se encontraba en el 3er piso. Oyó el murmullo y bajó a ver qué pasaba. Justo llegó cuando, en sueños, resolvía el último paso del ejercicio. Murmuré: por lo tanto, el límite es igual a 1/2. Me di la vuelta, y seguí durmiendo. El profesor Mao permaneció de pie a mi lado durante unos 30 segundos. Después se marchó sin decir una palabra. Al día siguiente, durante la clase, anunció delante de todos: en nuestra carrera hay un estudiante que, incluso dormido, puede resolver problemas de límites de cálculo avanzado. Llevo 40 años enseñando y jamás había visto algo parecido. Toda la clase volvió la cabeza hacia mí al mismo tiempo. Yo solo quería meter la cara debajo del pupitre. El video,
Aquel estudiante de posgrado lo subió al grupo de la facultad, con el texto: increíble. Estudiante de primer año resuelve problemas mientras duerme en la biblioteca. ¿Reencarnación de un genio de las matemáticas? En apenas 3 días, superó las 200.000 reproducciones. El comentario con más me gusta decía: ¿este es el famoso nivel de estudiar hasta en los sueños? El segundo más votado era: es el guerrero del lazo rosa, un talento todoterreno. Lancé el móvil sobre la cama. David estaba en la litera de enfrente, riéndose hasta rodar de la risa. Jorge, ya eres toda una leyenda en nuestra carrera. ¿Leyenda de qué? Yo solo quiero ser una persona normal y pasar desapercibido. Eso ya es imposible, señaló la pantalla del móvil. Mira quién compartió el video. Lo cogí. Entre la lista de personas que lo habían compartido apareció un avatar que conocía demasiado bien. Sofía. Había compartido el video, sin escribir ni una sola palabra, solo lo compartió. Me quedé mirando su foto de perfil durante mucho tiempo. Ya habían pasado 3 meses, desde que terminó el examen de acceso a la universidad. Nunca había vuelto a escribirme, y ahora compartía un video mío. ¿Qué significaba eso? ¿Seguía pendiente de mí? ¿O simplemente lo había compartido sin pensar? El teléfono vibró. Había llegado un mensaje. Sofía, últimamente, ¿te va bien? Sostuve el móvil. Los dedos flotaban sobre el teclado. Escribí: no, lo estoy pasando muy mal. Lo borré. Volví a escribir: más o menos. Ahí voy. También lo borré. Después escribí: ¿y a ti qué te importa? Volví a borrarlo. Al final solo escribí una palabra: bien. Enviar. Ella no volvió a responder. Metí el móvil debajo de la almohada. Me di la vuelta. Quedé mirando hacia la pared. Desde atrás, David preguntó: no me digas, ¿era Sofía? Cállate. Ya lo sabía. Suspiró. No deberías haber contestado. Aunque lo hagas, no vas a sentirte mejor. Apreté los dientes. He dicho que te calles. Hubo 2 segundos de silencio. Jorge, ¿qué? Mañana son las competiciones deportivas. El profesor de educación física te inscribió en los 100 metros lisos. Me quedé sin palabras. ¿Y cuando acepté yo? Dice que durante el entrenamiento militar corrías muy rápido, que tienes potencial. No pienso ir. David respondió con total tranquilidad. Si faltas, te descuentan 1000 puntos de conducta. Tú decides. Me cubrí la cabeza con la manta. Desde debajo de ella, solté una sola palabra, una bastante malsonante. Capítulo 8. El día de las competiciones deportivas. El clima era perfecto. Cielo azul, nubes blancas y una brisa otoñal muy agradable. Un día ideal para quedarse durmiendo en la residencia. Sin embargo, ahí estaba yo, de pie en la línea de salida de los 100 metros lisos. Llevaba una camiseta sin mangas blanca, unos pantalones cortos y unos zapatos de clavos que David no sé de dónde había sacado. Eran una talla más pequeños. Me estaban destrozando los pies. Vamos, Jorge, gritó David desde las gradas. A su lado, Elías y Alan sostenían una pancarta hecha a mano. En ella podía leerse: guerrero del lazo rosa, jamás se rinde. Giré la cabeza y fingí no verla. Éramos 8 corredores, 8 calles. Yo estaba en la calle 6. En la calle 7 había un tipo con unos músculos en las pantorrillas tan marcados que daban miedo. A simple vista se notaba que entrenaba atletismo. Durante el calentamiento dio 3 saltos en el sitio, y en cada uno parecía salir disparado hacia el cielo. Mi calentamiento consistió en frotarme los ojos. A sus puestos. El juez levantó la pistola. Me agaché y adopté la posición de salida. Los zapatos seguían apretándome los pies. ¿Listos? Y justo en ese instante, lo vi de reojo, junto al césped, al borde de la pista. Una serpiente, verde, delgada, avanzando lentamente hacia la calle 6. Hacia mí. Toda la sangre de mi cuerpo se congeló en menos de 3 décimas de segundo. Desde pequeño les tenía un miedo terrible a las serpientes. De ese miedo que empieza en la planta de los pies y te deja el cuero cabelludo completamente entumecido. Sofía siempre se burlaba de mí. Decía que cómo podía un chico de 1,80 m tenerle miedo a una serpiente tan pequeña. Sí, era vergonzoso, pero no podía evitarlo. ¡Bam! Sonó el disparo. Todos salieron disparados. Yo también, pero no estaba corriendo una carrera. Estaba huyendo para salvar mi vida. La serpiente salió del césped justo detrás de mí. Era mucho más rápida de lo que había imaginado. Probablemente solo estaba tomando el sol y el disparo la había asustado, haciéndola deslizarse instintivamente hacia la pista. Pero para mí, me estaba persiguiendo. Quería matarme. El miedo es el mejor combustible del mundo.
Mis piernas comenzaron a moverse a una velocidad que jamás habían alcanzado. Los zapatos dejaron de dolerme. Dejé de sentir cualquier otra cosa. Solo existía el viento, silbando junto a mis oídos. El atleta de la calle 7 corrió a mi lado durante unos 30 metros. Y entonces, lo dejé atrás. No poco a poco. Fue de golpe, como si estuviéramos compitiendo en dimensiones distintas. Cuando crucé la meta, era incapaz de frenar. Tropecé, y salí despedido de cabeza sobre las colchonetas. Me incorporé de inmediato y empecé a girar la cabeza frenéticamente hacia todos lados. ¿Dónde está la serpiente? ¿Dónde? ¿Me siguió hasta aquí? Todo el estadio quedó en silencio. Entonces sonó la voz temblorosa del juez por los altavoces. Carril 6. Jorge, tiempo. 10 segundos con 87 centésimas. Nuevo récord masculino de los 100 metros de esta universidad. El récord anterior, establecido en 2015, era de 11 segundos con 12 centésimas. Las gradas estallaron en vítores. La voz de David sobresalió por encima de todo. Joder, Jorge, ¿cuándo te convertiste en Usain Bolt? Yo seguía sentado sobre la colchoneta, jadeando, empapado en sudor frío. 3 jueces se acercaron enseguida. Estudiante, ¿has entrenado velocidad antes? No. Entonces esa explosividad. Había una serpiente. ¿Cómo? Señalé el césped junto a la pista. Los 3 jueces miraron al mismo tiempo. No había absolutamente nada. La serpiente ya había desaparecido. Los jueces se miraron entre ellos sin entender nada. En ese momento llegó corriendo el director del Departamento de Educación Física. Era un hombre corpulento de más de 50 años, con un cronómetro colgado del cuello y la cara roja de la emoción. Tú. Me agarró la mano con fuerza. ¿Quieres unirte al equipo de atletismo de la universidad? No, ni siquiera me dejó terminar. Tendrás un trato preferencial. Además recibirás una subvención mensual por entrenar. Agité las manos. De verdad que yo no. Volvió a interrumpirme. Y si ganas competiciones, la universidad también entrega premios económicos. David bajó corriendo desde las gradas. Me pasó un brazo por los hombros y me susurró al oído. Hermano, la subvención no está nada mal. ¿Cuánto? 800 al mes. Miré los ojos llenos de ilusión del director de educación física. Luego miré la cara de David, que solo invitaba a darle un puñetazo. Y respondí, lo pensaré. Capítulo 9. La ceremonia de premiación fue todavía más absurda. Estaba de pie sobre el podio, con la medalla de oro colgada del cuello. El propio rector me la entregó. Abajo, todo era un mar de teléfonos móviles y flashes. Mi expresión estaba completamente rígida, porque, durante toda la ceremonia, no dejé de vigilar los arbustos de alrededor. Tenía miedo de que la serpiente volviera a aparecer. Por supuesto, David estaba grabando otra vez. Esta vez ni siquiera subió el video al grupo de la clase. Lo publicó directamente en la cuenta oficial de TikTok de la universidad. El título decía, estudiante de primer año rompe el récord universitario de los 100 metros. Su primera frase al terminar la carrera, hay una serpiente. Los comentarios explotaron. El más popular decía, no es que corriera muy rápido, es que estaba muerto de miedo. El segundo, la auténtica carrera por la supervivencia. El tercero, la serpiente pensando, yo hice posible tu récord y encima te quejas de mí. Después de leer todos esos comentarios en la residencia, abrí en silencio el perfil de Sofía. Su publicación más reciente era de hacía 2 días. Una foto con Makoto en una playa del sur. Las sombras de ambos se alargaban sobre la arena. El texto decía, ya llegó el otoño. Me quedé mirando la foto durante mucho rato. Después cerré la aplicación. No le di me gusta. Tampoco comenté. Simplemente lancé el móvil sobre la almohada. David, ¿qué pasa? He decidido unirme al equipo de atletismo. Él asintió satisfecho. Así me gusta. Añadí inmediatamente. Pero si vuelves a grabarme a escondidas, tiro tu móvil al inodoro. Entendido, hermano. Acto seguido levantó el móvil y volvió a hacerme una foto. Lo perseguí por toda la residencia durante 3 vueltas. Los gritos de David resonaron por todo el edificio. A mediados de octubre, empezó a hacer frío. El otoño del norte llegaba de golpe. Por la mañana y por la noche hacía falta chaqueta. Al mediodía todavía se podía ir en manga corta. Comenzaron los entrenamientos del equipo de atletismo. 3 veces por semana. A las 4 de la tarde. Carrera. Estiramientos. Trabajo de fuerza. El entrenador tenía poco más de 30 años y era un atleta retirado. En el primer entrenamiento me vio correr una vuelta de 400 metros. Luego negó con la cabeza. Tu técnica es un desastre absoluto.
pero tu frecuencia de zancada es excepcional. Parpadeé. Él lo explicó de otra forma. En pocas palabras, corres muy feo, pero corres muy rápido. Gracias. No era un cumplido. Si corriges esa técnica tan improvisada, tienes posibilidades de competir a nivel provincial. No le di demasiada importancia. Yo me había unido al equipo por los 800 al mes, no por ninguna competición provincial. Después del entrenamiento, fui como siempre a la cafetería. Ese día el cerdo estofado estaba especialmente bueno. Cogí mi bandeja y empecé a buscar sitio. Miré alrededor y vi a Lucía sentada en un rincón. Desde que la ayudé a borrar aquella publicación, de vez en cuando coincidíamos en la cafetería. Cuando eso ocurría, o nos lanzábamos una mirada de reojo, o ella soltaba una otra vez tú y cada uno seguía comiendo por su lado. Pero ese día era diferente. Frente a ella estaba sentado un chico, alto y delgado, con gafas de montura dorada. Llevaba una sudadera de muy buena calidad. Era bastante atractivo. De hecho, podía decirse que era guapo. El chico hablaba con Lucía. Ella seguía comiendo, sin mostrar demasiada expresión. Él le acercó una botella de yogur para beber. Lucía no la aceptó. El chico insistió diciendo algo más. Ella levantó la cabeza y movió los labios. No podía oírla, pero por la forma de su boca parecía decir, no hace falta. Fue una negativa muy directa. La sonrisa del chico se congeló. Por alguna razón, aquello me hizo gracia. Cogí mi bandeja y me senté en el asiento libre que había al lado de Lucía. No fue a propósito. De verdad era el único sitio disponible. Ella frunció el ceño. ¿Otra vez tú? Sí. ¿Cuándo piensas cambiar de cafetería? Me rasqué la cabeza. La universidad solo tiene dos. Esta queda más cerca. El chico que estaba enfrente me miró. ¿Se conocen? Lucía dio otro bocado al arroz. No mucho. Sonreí. Bueno, tampoco diría eso. Aquel día. Tu ropa inte. Cállate. Se detuvo con los palillos en el aire. Como sigas hablando, esta noche te vas a quedar sin cenar. Cerré la boca de inmediato. El chico que estaba enfrente quedó todavía más confundido. Nos miró a Lucía y a mí varias veces, con la misma expresión de alguien intentando resolver un examen que estaba muy por encima de su nivel. Capítulo 10. Al final, se levantó, cogió su bandeja y se fue. Antes de irse, dejó caer una frase. Bueno, Lucía, yo me voy primero. Lucía respondió con un simple MMM. Ni siquiera levantó la cabeza. Miré cómo se alejaba aquel chico. ¿Es uno de tus pretendientes? ¿Y a ti qué te importa? Ah, bajé la cabeza y seguí comiendo. Después de un par de bocados, preguntó de repente, ¿ya terminaste el entrenamiento de hoy? Sí. Escuché que rompiste el récord de la universidad. Sí. ¿Por culpa de una serpiente? Me quedé sin palabras. ¿Quién te contó eso? Toda la universidad lo sabe. La comisura de sus labios se movió apenas. Intentaba contenerse, pero lo vi. Estaba aguantándose la risa. ¿Podrías dejar de reírte? No me estoy riendo. La comisura de tu boca se acaba de levantar. Lo imaginaste. Bajó la cabeza y siguió comiendo. Las puntas de sus orejas estaban ligeramente rojas. Tal vez hacía demasiado calor en la cafetería. Esa noche. Estaba tumbado en la cama, mirando el móvil. Sofía volvió a publicar una historia. Esta vez no era una foto con alguien. Era un paisaje. Un árbol completamente desnudo bajo la luz de una farola. El texto decía, ¡qué cansancio! No había ubicación. Tampoco aparecía Makoto. Me quedé mirando esas dos palabras durante un buen rato. ¿Cansada de qué? ¿De qué estaba tan agotada? Antes, cuando ella me decía que estaba cansada, yo iba a la tienda de conveniencia a comprarle una leche caliente y la dejaba sobre su escritorio sin decir una sola palabra. Ahora nos separaban más de 1000 kilómetros. No sería que esperaba que le comprara un vaso de leche desde aquí. No. Además, ¿por qué iba a hacerlo? Fue ella quien eligió ese camino. Escribí un comentario. Lo borré. Lo volví a escribir. Y al final no publiqué nada. Otra vez mirando las publicaciones de Sofía, la voz de David llegó desde la cama de enfrente. No. David soltó un resoplido. Vamos. Con el reflejo de tu pantalla lo vi todo. Me quedé sin palabras. Entonces dijo, hermano, te voy a decir algo de corazón. Se dio la vuelta para mirarme. En la oscuridad no podía distinguir su expresión. Aunque la recuperaras, las cosas ya nunca volverían a ser como antes. Lo sé. Entonces deja de mirar. No estaba mirando. Sí, claro, como tú digas. Se dio la vuelta otra vez. 10 segundos después. Jorge, ¿qué? Tu madre llamó. ¿Cómo no estabas? Contesté yo. Pregunté enseguida. ¿Y qué le dijiste? Me preguntó si ya tenías novia.
Sentí que el corazón se me hundía. ¿Qué le respondiste? Le dije que tenías varias chicas rondándote, David. Tranquilo, tranquilo. Tu madre se puso felicísima. Dijo que te iba a mandar 2 cajas de manzanas. Apreté los dientes. No necesito manzanas. Necesito que cierres la boca. Las manzanas llegan mañana, recién cosechadas. Le lancé la almohada. La atrapó al vuelo. Luego la abrazó. Se dio la vuelta. Y ya no me la devolvió. Algún día voy a colgar a este tipo del techo de la residencia para que se oree un rato. Capítulo 11. Noviembre. Las manzanas sí que llegaron. 2 cajas. Yo solo no podía terminármelas. Así que le di una caja a la habitación de al lado. La otra se la acabaron David, Elías y Alan en apenas 3 días. A mí me tocaron 2. Solo 2. Oigan, ¿no podían haberme dejado al menos 4? David, masticando una manzana, respondió, ¿no decías que las manzanas representan el amor de tu madre? El amor hay que aprender a compartirlo. ¿Cuándo demonios dije algo así? En tus sueños. Joder, aún no había superado el incidente de las manzanas. Cuando me llamó mi madre, hijo. Sí. ¿Ese compañero tuyo dijo que tienes varias chicas a tu alrededor? Se lo inventó. No le mientas a tu madre. Yo no me opongo a que tengas novia. ¿Solo qué? Entonces dijo, te he organizado una cita a ciegas. El mando que tenía en la mano se me cayó al suelo. Mamá, apenas estoy en primer año de universidad. Me interrumpió enseguida. Tu primo, el hijo de tu segunda tía, ya tenía novia en primero. Ahora hasta su hijo ya va al súper a comprar salsa de soja. Solté un suspiro. Eso es porque mi primo de la segunda tía, va, mejor ni lo explico. Ella continuó. Será en la cafetería del centro comercial que está cerca de tu universidad. Este sábado a las 2 de la tarde. La chica es la hija de un antiguo compañero de armas de tu padre. Es muy buena persona y además muy guapa. Mamá, de verdad no me interesa. Si no vas, te corto la mensualidad. Y colgó. Me quedé sentado en la cama. Sentía palpitar las venas de la frente. David asomó la cabeza. ¿Vas a una cita a ciegas? Ni se te ocurra acercarte. Él sonrió. Hermano, eso es una buena noticia. Llevas todos los días con cara de que se te murió la novia. Bueno, no. Más bien de que tu ex se fugó con otro. En fin, da igual. Ya es hora de que pases página. No necesito ninguna cita a ciegas. Pero si necesitas la mensualidad. Tenía razón. No pude rebatirlo. Sábado, 1:50 de la tarde. Me puse la sudadera más corriente que tenía, los vaqueros más normales y las zapatillas más comunes. Objetivo, que ella notara con solo verme que no quería estar allí. Entré en la cafetería. En una mesa del rincón ya había una chica esperando. Llevaba el pelo corto, tenía el rostro ovalado y un suéter azul claro. Estaba mirando el móvil. Me acerqué. Hola, soy Jorge. Levantó la vista. ¿Tú eres Jorge? Sí. Me observó de arriba abajo. Siéntate. Me senté. Se acercó el camarero. Pedí un café americano. Ella pidió un latte. Y después, silencio. La incomodidad típica de una cita a ciegas. Al cabo de un rato pregunté, ¿tú eres? Apenas había abierto la boca. Cuando la puerta se abrió, entró alguien. Llevaba una coleta alta y sus pasos resonaban con ligereza. Me giré. Era Lucía. En el instante en que me vio, se quedó inmóvil por un momento. Luego vio a la chica sentada frente a mí. Su expresión cambió, de la confusión al asombro. ¿Freya? La chica de enfrente también se quedó pasmada. ¿Lucía? ¿Qué haces tú aquí? Lucía inclinó ligeramente la cabeza. ¿No me dijiste que hoy tenías una cita a ciegas? Vine para ayudarte como asesora. Sentí un zumbido en la cabeza. Espera un segundo. La chica que tenía delante, Freya, ¿era amiga de Lucía? ¿Y Lucía había venido para hacerle de asesora a su amiga? ¿Y yo, era el chico de la cita? Los tres nos miramos unos a otros. El aire estaba cargado de una incomodidad tan intensa que casi se podía cortar con un cuchillo. Capítulo 12. Lucía fue la primera en reaccionar. Giró lentamente la cabeza hacia mí. En su mirada solo había una pregunta. ¿Qué demonios estás haciendo? Yo tampoco quería venir. ¿Entonces para qué viniste? Porque mi madre me obligó. Jorge, ¿sabes hablar o no? Me rasqué la cabeza con torpeza. De verdad no sabía que tu amiga era mi cita. Freya intervino tímidamente. ¿Ustedes se conocen? Lucía respiró hondo y, al final, respondió mientras se mordía el labio. No mucho. Para mi sorpresa, los ojos de Freya se iluminaron de repente. Cuando dices no mucho, él no será ese. ¿Ese qué? Pregunté, poniéndome en guardia.
El guerrero del lazo rosa. El tiempo volvió a detenerse dentro de la cafetería. Freya, cállate. La voz de Lucía era apenas un susurro, pero Freya ya estaba emocionadísima. Golpeó la mesa con ambas manos. Sí, vi ese video. El que te ayudó con el equipaje y luego. Freya. Lucía le tapó la boca con una mano, pero ya era demasiado tarde. Una chica de la mesa de al lado se volvió para mirarme. Su expresión parecía decir, así que eras tú. Le di un largo trago a mi café americano. Amargo, un poco más amargo que mi propia vida. Los tres permanecimos sentados unos 20 minutos. Fueron, sin duda, los 20 minutos más largos de mi vida. Freya no paraba de reír. Lucía no dejaba de fruncir el ceño. Y yo no hacía más que beber café. Al final, Freya se levantó. Voy un momento al baño. Se fue. Solo quedamos Lucía y yo. ¿Fue tu madre quien te organizó esta cita? Sí. No pensarás de verdad. La interrumpí. No, quédate tranquila. Tu amiga no me interesa. No me preocupa eso. ¿Entonces qué te preocupa? Guardó silencio un par de segundos. Me preocupa que seas una mala influencia para mi amiga. La miré sin saber qué decir. ¿Esa es la imagen que tienes de mí? ¿Qué clase de imagen esperabas? Yo, lo pensé un momento. La verdad, ninguna. Le pregunté. Entonces, ¿qué crees que debería hacer? Apoyó la barbilla sobre la mano y me observó. Solo dile a tu madre que no son compatibles. Está bien. Luego añadió. Y otra cosa, ¿qué? ¿Todavía no puedes olvidar a tu ex? La pregunta me dejó inmóvil. Fue muy directa. Me miraba fijamente, sin esquivar mis ojos. ¿Por qué preguntas eso? Porque desde que llegaste no ha habido ni un solo brillo en tus ojos al mirar a mi amiga. Respondí, porque me obligaron a venir. No tiene nada que ver con eso. Cuando alguien ya ha dejado atrás el pasado, no mira así. Se levantó. Me voy. Buscaré a Freya. Dio un par de pasos. Se detuvo. Sin darse la vuelta. Dijo, Jorge, cuando corres, tus ojos sí brillan. Respondí con resignación, porque una serpiente me estaba persiguiendo. Soltó una risita. Y se fue. Me quedé solo en la cafetería. El café americano que tenía delante ya estaba completamente frío. El sabor amargo seguía sin desaparecer de mi boca. Tenía razón, todavía no lo había superado, pero ya no sabía qué era exactamente lo que seguía aferrando. ¿Era Sofía? ¿O eran 12 años de costumbre? El móvil vibró. Bajé la vista. Era un mensaje de Sofía. Jorge, ha pasado algo en la familia de Makoto. Yo probablemente tenga que volver al norte por un tiempo. Mis dedos se cerraron con fuerza alrededor del teléfono. La luz del sol que entraba por la ventana se reflejó en la taza de café, proyectando un destello blanco que me obligó a entrecerrar los ojos. No respondí. Le di la vuelta al teléfono. Dejé la pantalla boca abajo. Miré a la gente que iba y venía al otro lado de la ventana. Tenía la cabeza hecha un caos. Lo que tenga que llegar, acabará llegando. Solo que no estaba seguro de estar preparado para afrontarlo. Capítulo 13. No le conté a nadie que Sofía iba a volver, pero David no sé de qué rincón perdido consiguió enterarse. Una noche, después del entrenamiento, acabábamos de volver a la residencia. Yo acababa de quitarme los zapatos cuando él habló desde la litera de arriba con un tono inquietante. Escuché que Sofía va a volver. Me detuve mientras me quitaba los calcetines. ¿Quién te lo dijo? Alguien lo comentó en el grupo de tu clase del instituto. ¿Tú tienes ese grupo silenciado? No, yo no. Lo miré. ¿Y desde cuándo estás en el grupo de mi antigua clase? ¿Ya se te olvidó? En el último año de instituto me pediste que le pasara notas a Sofía. Agregué a varios de tus compañeros y luego me metieron al grupo. Eso fue hace 2 años. ¿Y todavía no te ha salido? Porque ahí nunca faltan los chismes. Hermano, lo de la ruptura entre Vale y Cami me enteré gracias a ese grupo. Hice una bola con los calcetines y se la lancé. Cayeron a unos 20 centímetros de su cara. Me contuve. Entonces, ¿qué le pasó exactamente a Makoto? Preguntó. No lo sé. ¿No se lo preguntaste a Sofía? No. ¿Ella te escribió? Sí. ¿Y no respondiste? Le respondí con un MMM. David asomó la cabeza desde la litera. Me miró como si estuviera viendo a un enfermo terminal. Hermano, lo tuyo ya no tiene remedio. ¿Qué hice ahora? Ella toma la iniciativa para escribirte y tú respondes con un MMM. ¿Estás conversando o enviando telegramas? Me quedé sin palabras. No sabía qué decir. Entonces no digas nada, pero deja de darle tantas vueltas. Volvió a meterse en la cama. Unos segundos después. Jorge, ¿ahora qué? Si de verdad vuelve, ¿qué piensas hacer? Me tumbé boca arriba mirando el techo.
Había una pequeña grieta. Serpenteaba desde la lámpara hasta la ventana. Nada. ¿Seguro? Seguro. Entonces perfecto. Se dio la vuelta. La cama crujió. Ahora sí me quedo tranquilo. ¿Y tú de qué te quedas tranquilo? Se rió. De que no vayas a hacer una estupidez por un impulso. No respondí. La verdad. Tenía razón en preocuparse. Mi cabeza estaba un poco revuelta, pero no por Sofía, sino porque, por primera vez me di cuenta de que, en estos últimos meses, realmente había cambiado. No era que me hubiera vuelto más guapo, ni más fuerte, era otra cosa. Había cambiado mi manera de pensar. Antes creía que cuando Sofía se fue, el mundo se me había venido abajo, pero el mundo nunca se derrumbó. El sol siguió saliendo cada mañana. El cerdo estofado de la cafetería seguía teniendo el mismo sabor. David seguía siendo igual de insoportable. Lucía seguía siendo igual de mordaz. Y el profesor Mao seguía llamándome por mi nombre en todas las clases. Yo seguía asistiendo a clase, seguía entrenando, seguía comiendo. La vida sin Sofía no estaba nada mal. Y darme cuenta de eso me asustó un poco, porque durante todo ese tiempo me había repetido una y otra vez que era alguien a quien habían abandonado. Si ni siquiera yo mismo me compadecía ya de mí, entonces, ¿qué habían sido todos esos meses de tristeza? ¿Una actuación? Me di la vuelta, dejé de pensar. Mañana tenía cálculo. A la mañana siguiente, el profesor Mao estaba explicando las series de Taylor. Toda la clase se moría de sueño. Solo yo prestaba atención, no porque me encantaran las matemáticas, sino porque, cada vez que veía a alguien distraído, el profesor Mao llamaba a alguien para responder. Y su primera opción, siempre era yo. Al terminar la clase me llamó al pasillo. He leído tu trabajo para la fase preliminar del concurso de modelización matemática. Me froté la nariz con nerviosismo. Ah, bueno, solo lo escribí por escribir. Él respondió con calma. Ganó el segundo premio provincial. ¿Qué? El profesor Mao asintió. Los resultados oficiales salen mañana. El planteamiento de tu modelo es muy bueno. Te dejé varias anotaciones. Revísalas cuando vuelvas y prepárate para intentar llegar a la competición nacional. Me quedé completamente desconcertado. Profesor Mao, la verdad es que yo ni siquiera pensaba. Lo que pensaras da igual. Me miró fijamente, detrás de sus gafas. Su expresión era de una seriedad absoluta. Poder hacer algo y no hacerlo. Eso sí que es un desperdicio. Capítulo 14. Se fue. Me quedé de pie en el pasillo. En la mano sostenía aquel trabajo lleno de anotaciones. Segundo premio provincial. Segundo premio provincial en modelización matemática. En mi primer año de universidad. Siempre había pensado que era una persona completamente normal. Tan normal que mi única característica era ser el amigo de la infancia de Sofía. Pero después de que Sofía se fue, sentía que me había convertido en alguien que ya no dependía de nadie. Cuando regresé a la residencia, David ya había difundido la noticia por todo el departamento. Jorge, segundo premio provincial. La beca de este semestre ya es tuya. Elías aplaudía desde la litera de arriba. Alan sacó una bolsa de tiras picantes para celebrarlo. David me pasó un brazo por los hombros. Vamos, hoy te invito a una parrillada. Lo miré. ¿Tú invitas? Tú pagas y yo invito. Me quedé sin palabras. Eso significa que invito yo. Los detalles no importan. Vamos, vamos. Aquella noche, los cuatro terminamos comiendo brochetas en un puesto de parrilla cerca de la puerta norte de la universidad. Nos bebimos una caja entera de cerveza. David se emborrachó. Me abrazaba diciendo, hermano, eres demasiado guapo. Elías se emborrachó. Acabó dormido sobre la mesa, roncando. Alan también se emborrachó. Estaba agachado junto a la carretera hablando por teléfono con su madre, diciéndole que la echaba de menos. Yo no. Siempre he tenido mucha tolerancia al alcohol. Me quedé sentado en un taburete de plástico, con una botella de cerveza que ya estaba tibia entre las manos. Sobre mi cabeza brillaba una farola. Detrás de mí, el bullicio y el humo de los puestos callejeros. Saqué el móvil. El avatar de Sofía seguía allí, inmóvil, en mi lista de conversaciones. Todavía no me había dicho exactamente cuándo volvería, pero lo sabía. Esta vez, no iba a correr detrás de ella otra vez. No porque hubiera dejado de quererla, ni porque la odiara, sino porque, por fin, había descubierto que mi mundo no giraba únicamente alrededor de ella. El teléfono vibró. No era Sofía, era Lucía. ¿Dónde están bebiendo? En el puesto de parrilla de la puerta norte. ¿Mañana por la tarde estás libre? Hazme un favor y ayúdame a mover una estantería. Pídeselo a ese pretendiente tuyo. No, quiero que la muevas tú. Está bien.
A las 2 de la tarde. Te espero abajo de la residencia de chicas. ¿No subo al edificio? ¿Quieres subir? No. Entonces abajo. Apagué la pantalla. No sé en qué momento. La comisura de mis labios se había curvado ligeramente. Di un trago a la cerveza. Intenté borrar aquella sonrisa. Tengo que estar melancólico. Eso es, melancólico. Pero la sonrisa volvió a aparecer. Da igual. Ya me daba pereza seguir fingiendo. A principios de diciembre. Cayó la primera nevada del año en el norte. Sofía regresó. No me avisó con antelación. La vi por casualidad en la cafetería que estaba junto a la entrada de la universidad. La misma donde había ido a aquella cita a ciegas. Esa tarde acababa de ayudar a Lucía a mover la estantería. Al pasar frente a la cafetería, miré por la ventana. Solo una mirada. Y allí estaba, sentada junto a la ventana. Había adelgazado. Muchísimo. La mandíbula se le veía más marcada. Los pómulos sobresalían. Llevaba un abrigo gris. El pelo caía suelto sobre los hombros. Frente a ella había una taza de café casi intacta. Miraba hacia el exterior, pero su mirada no enfocaba nada. Yo permanecía fuera. Ella no me vio. O quizás sí, y simplemente no me reconoció. Me quedé allí unos 10 segundos. Luego me di la vuelta, y me fui. 2 días después. Se puso en contacto conmigo. Un mensaje por WeChat. Jorge, ¿podemos vernos? Me quedé mirando aquella frase durante mucho tiempo. Después escribí, ¿dónde? Ella respondió, en el parque que está fuera de la universidad. En el sitio de siempre. El sitio de siempre. El parque al que íbamos cuando estábamos en el instituto. Había una hilera de bancos. En verano nos sentábamos allí a comer helados. En invierno nos sentábamos viendo el vapor salir de nuestra respiración. Siempre que hablaba del futuro, le gustaba hacerlo en ese lugar. Fui. Capítulo 15. 3 de la tarde. No hacía mucho sol. El cielo estaba cubierto de nubes. Apenas soplaba el viento y la nieve ya se había derretido a medias, dejando el suelo húmedo. Sofía estaba sentada en el banco más a la izquierda, igual que cuando íbamos al instituto. Me acerqué, y me senté a su lado, dejando el espacio de una persona entre los dos. Ella no habló primero. Yo tampoco. Pasó cerca de 1 minuto en silencio. ¿Has adelgazado? Sí. Pregunté. ¿Y Makoto? Bajó la cabeza. Retorcía con los dedos la manga de su abrigo. El negocio de su padre tuvo problemas. Su familia quedó con muchas deudas. Él dejó la universidad. ¿La dejó? Asintió. Se dio de baja. Volvió a su ciudad para ayudar a su padre a arreglar todo. No dije nada. Me dijo que nos separáramos por un tiempo, que hablaríamos cuando hubiera solucionado las cosas. ¿Y luego? Después, casi dejó de contactarme. Su voz era muy suave. El aire frío del invierno parecía volverla aún más frágil. Viví sola en el sur durante 2 meses. No tenía ganas de ir a clase. Todos los días me quedaba sentada en la residencia, sin hacer nada. Giró la cabeza para mirarme. Tenía los ojos ligeramente enrojecidos. Jorge, ¿fui muy tonta? Esa pregunta, si me la hubiera hecho 6 meses atrás, probablemente habría respondido, no, solo elegiste a la persona que querías. Pero ahora, mi boca fue más rápida que mi cabeza. Es difícil decirlo. Ella se quedó inmóvil. Yo también. Entonces añadí enseguida, aunque todos hacemos tonterías alguna vez. Me miró fijamente durante unos segundos. Y entonces, sonrió, muy levemente. La comisura de sus labios se elevó apenas, antes de volver a bajar. ¿Has cambiado? Sí. El Jorge de antes nunca habría dicho algo así. Antes me habrías dicho, no pasa nada. Estoy aquí contigo. Me encogí de hombros. Eso era antes. Sí. Asintió lentamente. Volvió a mirar al frente. Eso era antes. Otra vez nos envolvió el silencio, pero ya no era el mismo de antes. Antes, el silencio entre nosotros era cómodo. Ahora, estaba vacío. Jorge, sí. ¿Te va bien? Sí, no me puedo quejar. Ella dijo, vi esos videos tuyos, el de la biblioteca y el de los juegos deportivos. Mejor no los menciones. Ahora pareces mucho más capaz. No es para tanto, solo tuve suerte. Tener suerte también es una habilidad. Se levantó, sacudió el polvo de su abrigo. La semana que viene volveré al sur, en cuanto termine de resolver los asuntos que tengo aquí. ¿No vas a quedarte? ¿Quedarme para qué? Sonrió otra vez, esta vez, con un dejo de amargura. Tengo que hacerme cargo del desastre que yo misma provoqué. Se dio la vuelta, avanzó un par de pasos, y se detuvo. Jorge, sí. Lo siento, no respondí. El viento sopló, trayendo consigo el olor húmedo de la tierra después de la nieve. Sin girarse, dijo,
No hace falta que digas que no pasa nada, porque sé que sí pasó. Lo siento, Jorge. Y siguió caminando. Me quedé sentado en el banco. Vi cómo su figura se hacía cada vez más pequeña. Su abrigo gris terminó fundiéndose con el cielo gris. Lo extraño fue que siempre pensé que ese momento sería devastador, que sentiría algo romperse dentro de mí, pero no se rompió nada. Al contrario, era como si algo hubiera terminado de asentarse, pesado, firme, en paz. El móvil sonó. Era un mensaje de David. ¿Dónde estás? El profesor Mao te está buscando. Dice que ya salió la lista para la competencia nacional y que vayas a su despacho. Me puse de pie. Sacudí la nieve medio derretida que se había pegado a mis pantalones. Respondí, ya voy. Luego me di la vuelta y caminé hacia la universidad, sin mirar atrás. Esta vez, de verdad no miré atrás. Capítulo 16. Lo de la competencia nacional ya quedó decidido. Éramos un equipo de 3. Elías, un estudiante de tercer año de la Facultad de Matemáticas al que no conocía, y yo. El profesor Mao sería nuestro tutor. La competencia sería a mediados de enero, antes de las vacaciones de invierno. Eso significaba que, durante el mes siguiente, tendría que compaginar entrenamiento intensivo, preparación para la competencia y los exámenes finales. Mi agenda estaba completamente llena. Clases a las 8 de la mañana, entrenamiento con el equipo de atletismo a las 4 de la tarde, preparación para la competencia de 7 a 11 de la noche, sin descanso los fines de semana. Por fin entendí el significado de aquella frase que había dicho Sofía. ¡Qué cansancio! Pero mi cansancio era distinto al suyo. El mío era un cansancio satisfactorio. Estaba tan ocupado que no tenía tiempo para pensar en tonterías. Tan ocupado, que ni siquiera tenía tiempo para sentirme melancólico. Un día, después del entrenamiento, caminaba desde la pista hacia la residencia. Ya había anochecido. Las farolas alargaban las sombras. El vaho de mi respiración se deshacía en el aire. Entonces vi a Lucía. Estaba apoyada contra una de las columnas de la entrada de la residencia, con el cuello encogido y los brazos cruzados. La punta de la nariz estaba roja por el frío. ¿Qué haces aquí? Lucía se dio una palmada en la cabeza. Esperándote. ¿Esperándome? ¿Tu móvil se quedó sin batería? Te llamé 5 veces. Saqué el teléfono. La pantalla estaba completamente negra. Efectivamente, se había quedado sin batería. ¿Qué pasó? Es el cumpleaños de Freya. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Ella insistió en que fueras. Dice que le debes una por lo de la cita a ciegas, que yo le debo algo. Si fue mi madre quien organizó todo. En fin, ¿vienes o no? No. Ella negó con la cabeza. Si vienes, todavía tengo que preparar la competencia. Una comida dura 1 hora. ¿Ni 1 hora puedes sacar? La miré. La luz de la farola iluminaba solo la mitad de su rostro. La punta de su nariz seguía roja. Parecía que incluso tenía un poco de humedad sobre las pestañas. Al final suspiré. Está bien. Ve a cambiarte. Te espero abajo dentro de 10 minutos. Se dio la vuelta. Después de 3 pasos. Giró la cabeza. Ponte algo que te haga ver guapo. ¿Por qué? Respondió sin detenerse. Porque me da pereza verte siempre tan desaliñado. Y siguió caminando. Me quedé allí parado. Las palabras ponte algo que te haga ver guapo dieron vueltas en mi cabeza un par de veces. Subí a la habitación. Me pasé 15 minutos rebuscando en el armario. Al final me puse un jersey negro de cuello alto y unos pantalones oscuros. Me miré en el espejo. No estaba mal. David asomó la cabeza desde la litera de arriba. Vaya, ¿una cita? No, es el cumpleaños de Freya. Ah, ¿y me invitaste? No. ¿Por qué no? Porque hablas demasiado, hermano. Eso me ha dolido. ¿Tú tienes corazón? Volvió a esconder la cabeza. Fuimos a un restaurante de Harvard. Una mesa para 4. Freya, Lucía, yo, y un compañero de clase de Freya, un chico con gorra de béisbol. Cuando llevábamos un rato comiendo, Freya preguntó de repente, Jorge, ¿es verdad que hace poco viste a Sofía? Los palillos con los que estaba cogiendo corderos se detuvieron en el aire. ¿Quién te lo dijo? Freya respondió con toda inocencia. Lo comentaron en el grupo de tu antigua clase. De verdad, el grupo de tu instituto vive para el chisme. La miré. ¿Y tú qué haces en ese grupo? Me metió tu compañero de habitación, David. Ya había perdido la cuenta de las veces que había querido estrangularlo. A mi lado. Lucía seguía cocinando callos en la olla. Ni siquiera levantó la cabeza, pero la velocidad con la que los iba sacando disminuyó visiblemente. Respondí, sí, nos vimos una vez. ¿Y luego qué pasó? Los ojos de Freya brillaban de curiosidad. Nada más. Quería volver contigo.
Freya. Esta vez fue Lucía quien habló. No levantó la voz, pero Freya cerró la boca al instante. El ambiente quedó en silencio durante un par de segundos. Lucía dejó los callos ya cocidos en su propio plato. Sin levantar la cabeza, dijo con calma, come y deja de cotillear. Vale. Freya encogió el cuello. Después de cenar, Freya y el chico de la gorra se marcharon primero. Solo quedamos Lucía y yo frente a la entrada del restaurante de Hot Pot. Capítulo 17. Las noches de diciembre eran tan frías que hasta respirar dolía. Le pregunté, ¿por cuál lado vas? Ella respondió, por el contrario al que vayas tú. Me quedé sin palabras. Se subió un poco más la bufanda, cubriéndose media cara. De repente me llamó, Jorge. Sí. Me preguntó, ¿ya la superaste? No respondí enseguida. Levanté la vista hacia el cielo. No había estrellas. Las nubes eran demasiado espesas. Creo que sí. ¿Crees? Sí, supongo que sí. ¿Ni tú mismo estás seguro? Respondí. Hay cosas que no funcionan como un interruptor que se enciende o se apaga de golpe, pero hay una cosa que sí sé. No voy a volver atrás. Me observó durante unos segundos, luego asintió. Entonces está bien. Se dio la vuelta y comenzó a caminar en dirección contraria. Había dado apenas unos pasos cuando la llamé. Lucía. Se detuvo, pero no se giró. Gracias. Preguntó. ¿Gracias por qué? Gracias por todo este tiempo. Lucía me interrumpió enseguida. Como empieces con un discurso sentimental. Me voy ahora mismo. Sonreí. Gracias por no dejar que me convirtiera en un hombre deprimido y melancólico. No se dio la vuelta, pero vi que sus hombros se movían ligeramente. Parecía que estaba sonriendo. Después dijo, además, nunca lo habrías conseguido. Y siguió caminando. Me quedé parado frente al restaurante de Hot Pot. Todavía me quedaba en la boca el sabor del caldo picante. Era picante, era caliente, y ese calor parecía bajar desde mi boca hasta el pecho. De repente, me dieron ganas de salir corriendo, como en los últimos metros de una carrera de 100 metros lisos. Pero no corrí, metí las manos en los bolsillos, y regresé caminando a la residencia. El viento me golpeaba el rostro, helado y cortante, pero, por alguna razón, seguía sin poder borrar la sonrisa de mis labios. Capítulo 18. Enero. La competencia nacional terminó. Nuestro equipo ganó el segundo premio nacional. El profesor Mao nos invitó a comer pato laqueado. Fue la primera vez en su vida que lo vi sonreír durante una comida. También terminaron los entrenamientos de invierno del equipo de atletismo. El entrenador dijo que en marzo habría el campeonato provincial y que no dejara de entrenar durante las vacaciones. Llegaron los exámenes finales. Saqué 93 en cálculo, segundo de toda la facultad. David suspendió inglés. Le tocó ir a recuperación. Volví a casa para las vacaciones de invierno. Cuando mi madre vio mi boletín de notas, se puso tan contenta que preparó 2 platos más para la cena. Mi padre contempló mis certificados durante unos segundos. Luego, sin decir una palabra, sirvió 2 vasos de licor blanco, uno para él y otro para mí. Chocamos los vasos. Ninguno dijo nada. Mi madre, secándose las lágrimas, murmuró, mi hijo ha llegado lejos. Mamá, solo conseguí un segundo premio provincial y otro nacional. Eso ya es haber llegado lejos. Mira a tu amigo David. Suspendió inglés. Fruncí el ceño. No digas eso. David es buena persona. ¿No decías hace unos días que hablaba demasiado? Ella agitó la mano. Hablar habla demasiado, pero sigue siendo buen chico. En casa todo seguía igual que siempre durante el año nuevo. La noche de Nochevieja, los 3 nos sentamos frente al televisor para ver la gala del festival de primavera. Mi madre comía pipas. Mi padre luchaba contra el sueño. Yo deslizaba el dedo por las publicaciones del móvil. Sofía había subido una. Era una foto tomada desde una ventana. Las luces de neón del sur se reflejaban sobre la lluvia. El texto decía, Feliz Año Nuevo. Le di un me gusta. No dejé ningún comentario. Seguí bajando. Lucía también había publicado algo. Era una foto de su gato. Un gato naranja tan gordo que parecía una pelota, tumbado en el sofá con cara de fastidio. El texto decía, este gato está fuera de servicio, no molestar. La miré 3 veces. Luego cerré la aplicación, sin darle me gusta. 10 minutos después, la abrí otra vez. Le di me gusta. Después lo quité, y volví a ponerlo. Mi padre abrió un ojo, todavía medio dormido. ¿Qué estás haciendo? Nada. Entonces, ¿por qué sonríes como un tonto? No estoy sonriendo. Te falta poco para que la sonrisa te llegue hasta las orejas. Me toqué la cara. Era verdad. Estaba sonriendo. Vi algo muy gracioso en internet.
Mi padre soltó una risa burlona. Seguro que es una chica. No. Llevo 50 años viviendo. ¿Crees que no sé reconocer la cara que pone mi hijo cuando está pensando en una chica? Mi madre levantó las orejas al instante. ¿Qué chica? ¿Cuál? ¿La de la cita a ciegas? No. ¿Entonces quién? ¿Una nueva novia? No tengo novia. Hijo, no se lo ocultes a tu madre. Yo no me opongo. Papá, mira lo que has provocado. Mi padre bostezó. ¿Y qué culpa tengo yo? El que estaba sonriendo como un idiota eras tú. ¿No podías fingir que no lo habías visto? Imposible, se te notaba demasiado. Guardé el móvil en el bolsillo. Mejor dejar de mirar. Cuanto más lo hacía, más me enganchaba. Quinto día del año nuevo. David me envió un mensaje. Hermano, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Tengo que contarte una cosa. Habla. David escribió. Lucía me envió un sobre rojo de año nuevo. Respondí. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Contestó enseguida, porque en la nota del sobre puso, dale las gracias a Jorge de mi parte por haberme cuidado este semestre. Capítulo 19. Me quedé mirando esa frase. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué cuidados? ¿Cuándo la he cuidado yo? David respondió. Ayudarla con el equipaje, borrar aquella publicación, mover la estantería, acompañar a su amiga en el cumpleaños. Haz la cuenta tú mismo. ¿Eso fue? ¿Fue qué? Contesté. Me obligaron. Sí. Claro, te obligaron durante todo un semestre. No supe qué responder. Solo envié una larga fila de puntos. Después escribió, hermano, ¿no piensas mandarle algún regalo? Me quedé desconcertado. ¿Mandarle qué? ¿Me lo preguntas a mí? El protagonista eres tú. Me quedé sentado en la cama pensando durante un buen rato. Al final le envié un mensaje a Lucía. Feliz año nuevo. Respondió al instante. Feliz año nuevo. Y enseguida añadió, ¿cuándo vuelves a la universidad? El 16 de febrero, cuando llegues, avísame. ¿Para qué? Necesito que vuelvas a mover aquella estantería. Creo que no quedó bien colocada. ¿No puedes moverla tú sola? No, pesa demasiado. Respondí con resignación. El semestre pasado era porque no podías moverla, y ahora otra vez. ¿Vienes o no? Voy. Después de enviar el mensaje, dejé el móvil sobre mi pecho, y me quedé mirando el techo. Luego murmuré para mí mismo. En toda mi vida, no voy a enamorarme jamás. Lo dije con absoluta convicción, con un tono completamente decidido. En ese momento, el móvil volvió a vibrar. Lucía había enviado una foto. Era su gato naranja. Tenía una pata apoyada sobre el alféizar mientras contemplaba la nieve que caía fuera de la ventana. El texto decía, dice que te echa de menos. Y debajo añadió otra línea. Lo dice el gato, no yo. Me quedé mirando ese mensaje. La sonrisa se me escapó hasta las orejas. La promesa que acababa de hacer duró exactamente unos segundos. Los fuegos artificiales comenzaron a estallar fuera de la ventana. Sus luces de colores iluminaron el techo de la habitación. Levanté el móvil. Escribí unas palabras. Dale una caricia de mi parte. Enviar. Después me tapé por completo con la manta. No entendía por qué. Pero el corazón me latía tan fuerte que parecía haber subido hasta la garganta. Debajo de la manta hacía un calor insoportable. Y aún así, no pude evitar reírme. ¿No enamorarme nunca en esta vida? Jorge, despierta de una vez. Ya no tienes salvación.